De este lugar misterioso se dice mucho y se espera que se haga algo que beneficie a la comunidad, pero esto último aún no sucede. Hoy en Lugares Misteriosos conoceremos la historia y leyendas de las Torres del Sisal en Barquisimeto, Venezuela. Las Torres del Sisal están ubicadas en la ciudad de Barquisimeto, capital del estado de Lara, ubicada en la región centro-occidental de Venezuela, y además de albergar estas construcciones, se le conoce como la ciudad musical del país. Es la cuarta urbe más poblada de Venezuela, después de Caracas, Maracaibo y Valencia, y se le considera como el principal centro urbano, cultural, económico, educativo e industrial de Centro-Occidente. La ciudad inició durante el proceso de colonización española en América a partir de 1530, y durante el proceso de independencia de Venezuela, Barquisimeto se incorporó al movimiento emancipador y su diputado José Ángel Álamo firmó con otros próceres la declaración el 5 de julio de 1811. Esta ciudad fue visitada varias veces por el libertador Simón Bolívar y fue escenario de una de las batallas de la campaña Admirable. Para 1990, Barquisimeto había crecido el triple desde 1964. Este rápido crecimiento estaba asociado al bajo patrón de densidad con el que se expandió el área metropolitana en ese cuarto de siglo. En su área central, Barquisimeto conservó la estructura reticular propia de los asentamientos de origen colonial español. Ahí se ubican las principales instituciones del estado de Lara y en la ciudad se concentra una buena parte del comercio metropolitano. Las Torres del Sisal fueron una construcción que se realizó hace más de 48 años durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez y son comúnmente conocidas como el trampolín de la muerte o el trampolín teñido de sangre. Estas torres fueron nombradas así debido a que se encuentran ubicadas en el Sisal, barrio que a su vez recibió ese nombre porque ahí está establecida una antigua compañía que usa sisal, una planta de hojas largas para fabricar cuerdas y sacos. La historia de esta edificación es bien conocida por todos los habitantes de la ciudad y seguramente del país. Fueron pensadas para satisfacer la demanda de habitaciones de Barquisimeto, pero aparentemente los estudios del terreno no se hicieron muy bien antes de la construcción, y hacia 1981 se descubrió que este era inviable debido a las posibilidades de un futuro desastre. Se dice que bajo tierra pasaba algún tipo de río o que los edificios no fueron preparados para resistir sismos, y aunque no hay mucha certeza con respecto a esto, son muchas las versiones que circulan sobre la obra, pero sobre todo lo que se cuenta, hay un hecho que nunca cambia. El hombre que llevó a cabo el proyecto fue el que puso la inversión más grande. Al darse cuenta de que este no se llevaría a cabo, fue el primero en lanzarse de las torres. Desde ese momento, muchas personas se han suicidado en este lugar, todas lanzándose al vacío, y supuestamente ya va un aproximado de 30 personas. Cuenta la leyenda que una voz oscura y tenebrosa les dice a sus víctimas: lánzate, que tu vida no vale nada. Muchas personas indican que al pasar al lado de la construcción pueden escuchar murmullos, risas y gritos que se cree vienen de las almas en pena que se arrojaron desde lo alto de las torres. De la misma manera, habitantes y autoridades de la zona comentan que en este lugar, por su condición de abandono, es más factible que se utilice para cosas malignas, rituales y otras cosas espeluznantes, y sería por esto por lo que la energía de esas personas se queda como encadenada al lugar. Inclusive se han encontrado oráculos, animales sacrificados, entre otras cosas. Todo esto podría haber sido originado por un grupo satánico que opera en la zona y que estarían comunicándose con las ánimas en pena de las personas que se han quitado la vida en este lugar. Algunas personas que se encontraban deprimidas y se acercaron a las torres dicen haber escuchado voces alentando a que se lancen del edificio para terminar con su vida. En algunos casos, los bomberos y la policía han logrado salvar a varios individuos
que buscaban suicidarse. La tarde del 20 de julio de 2020, aproximadamente a las 4:50 de la tarde, un hombre de 40 años decidió acabar con su vida lanzándose desde los últimos pisos de estas torres abandonadas. Hasta el momento que las autoridades levantaron el cadáver, se desconocían las verdaderas causas por las cuales este sujeto se suicidó, pero vecinos del sector comentaron que en el lugar había una misteriosa mujer que estaba cerca de la víctima cuando éste decidió lanzarse, y así parece corroborarlo un supuesto video que fue grabado en el mismo momento que ocurrió la tragedia. Las investigaciones preliminares por parte de la Policía Regional arrojaron después algunos datos que vinculaban a la víctima con el delito de violencia doméstica y asesinato, hecho que habría ocurrido poco tiempo antes. Cuando los cuerpos de seguridad se presentaron a las torres del Sisal, visualizaron al sujeto en una de las ventanas del sur de la torre número 3, específicamente en el piso 10, procediendo a subir para intentar maniobras de disuasión y rescate, pero todo fue en vano, ya que el hombre se lanzó al vacío, cayendo desde una altura aproximada de 35 metros, muriendo de manera instantánea. En 2001, las autoridades nacionales y regionales prometieron su recuperación, inclusive el anuncio se hizo con bombos y platillos. Según los testimonios, el general Víctor Cruz Weffer, quien ocupaba el cargo de jefe del Plan Bolívar 2000, prometió que las torres iban a estar listas en 2002. Hubo movimientos de tierra, pero solo fue un acto pomposo que quedó en nada. Algunas fuentes han señalado que la obra siempre estuvo marcada por la corrupción, destacando que Cruz Weffer, quien administró los recursos de las torres del Sisal, está privado de la libertad desde 2018 por corrupción y legitimación de capitales. Lamentablemente, los hechos trágicos no dejan de pasar. El 25 de mayo de 2020, desde lo más alto de las torres, un hombre se quitó la vida al lanzarse desde la cúspide de uno de los edificios. No se llegó a conocer la identidad del fallecido ni su dirección, según indicó el diario El Informador de Barquisimeto. El hombre tendría aproximadamente 50 años y no se supo cómo hizo para acceder a los edificios que llevan años en abandono, y menos los motivos que lo llevaron a cometer el hecho. Algunos habitantes de Barquisimeto piden que las torres del Sisal sean demolidas. Incluso en 2020, Adolfo Pereira, secretario de Obras y Servicios Públicos de la Gobernación de Lara, dijo que serían destruidas, pero el gobierno nacional se habría empeñado en rehabilitarlas junto con la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hoy les dejo una recomendación que ha dado mucho que hablar. Hace poco se estrenó en Netflix la serie Archivo 81, que tiene como personaje principal a un archivista que decide aceptar una misteriosa oferta de trabajo. Lo que tiene que hacer es restaurar unas cintas que fueron dañadas por el incendio del edificio Visser. Lo que descubre en estas se va tornando cada vez más oscuro y terrorífico. Ahora sí, llegamos al final de este episodio y antes de irme les agradezco por llegar a esta parte del podcast y también por escuchar mi nuevo proyecto Interesante Historia, que estrena episodios cada lunes por la mañana. Si esta es la primera vez que escuchan Lugares Misteriosos, les doy la bienvenida a esta comunidad de curiosos y los invito a seguir el podcast en Spotify, YouTube o en otras plataformas. Recuerden seguir el podcast y activar la campanita para que se enteren cada vez que hay episodio nuevo. Siempre publico información adicional en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook, además que es el mejor lugar si quieren dejarme algún comentario o sugerencia. Espero que estén muy bien y que les haya gustado este episodio. Yo soy Jacqueline Misa y nos encontramos en otro lugar misterioso muy pronto.